Ahí ya empezó a grabar y vamos a comenzar. Listo, Yoli. ¿Listo? Ay, quedó corrido. Está como corrido, ¿no? Pues yo creo que eso es por el video in, Sí. porque acá se ve bien. Bueno, entonces, buenos días, bienvenidos a esta sesión de evaluar. Hoy solamente quiero empezar con esta diapositiva para que nos pongamos en contexto de qué vamos a hablar y por qué queremos traer ejemplos de cómo evaluar si toda la vida lo hemos hecho. Entonces, quiero recordarles esta pirámide, que es esa pirámide de Miller, que nos dice desde la base de lo que nosotros sabemos hacer en cualquier competencia que nosotros queramos. Imaginémonos algo básico, aprender a manejar, ¿sí? Nosotros queremos sacar a una persona que maneje en las calles de Bogotá, ¿cierto? Pero la base, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Qué creen ustedes en el aprendizaje y en la competencia de manejar? ¿Qué es saber? Aprender el carro, saber. Conocer el funcionamiento. El funcionamiento, sí, y por eso nos dan como esas clases de teoría de conducción. No sé, este es el padre, aquí puede parquear, acá no puede parquear. ¿Sí? O sea, la teoría. Sí. El saber cómo, ¿ustedes qué creen que es? Ahora bien, la técnica. Entonces, yo le voy a decir, miren, esto es un carro, esta es el cloche, bueno, demostrar. Entonces, ¿ustedes qué creen que es demostrar en aprender a manejar? Cuando hace el curso, profe, mire que yo ya puedo. Antes del certificado. Exacto. Que a uno lo ponen como a pasar una bolita, y eso. Ya subir la circunvalar. Y el hacer, ¿qué es? Es de autorregulación. Bueno, cuando a mí me van a dar el pase, yo voy con el profe al lado y él va en el carro y me está mirando si yo freno, si hago pares, si... ¿Listo? Eso es en cualquier competencia de la vida que yo quiero lograr llegar a hacer algo, a ser competente en algo, tengo que atravesar esta pirámide de Miller. Ahora, ¿cómo sé yo que esa persona está cumpliendo con esa competencia? Entonces, vámonos a saber. Y existen todos los exámenes que nosotros sabemos hacer, que son el ABC, verdadero y falso, ¿sí? Selección múltiple, son todas esas pruebas objetivas del conocimiento. El saber cómo, entonces existen todas estas pruebas técnicas que nosotros usamos hoy, y para aterrizarlos a medicina tenemos el caso clínico, ¿sí? Paciente de 80 años que con dificultad respiratoria, ¿sí? Como eso es saber cómo, o sea, como esas técnicas que nos inventamos nosotros para poder evaluar el saber cómo. Ahora está el demostrar. Entonces, en demostrar, la gran regla de demostrar es en simulación, como los pilotos también en simulación, pues por eso nuestro gran invitado, que es el director del centro de simulación, que existen esos exámenes que son los ECODE, que ya nos vamos a explicar un poquito más qué es ECODE, y los OSCE, que son todos observación directa. Y en hacer, entonces están todas esas evaluaciones que nosotros usamos en tiempo real, ¿sí? Con el paciente. Entonces ya llámense lista de chequeo, los que hacemos, llamen los MINCIEX, las evaluaciones de desempeño, las grabaciones, todas esas evaluaciones que nosotros hagamos con el paciente. ¿Pero claro hasta acá? Sí. Ahora sí, profe. Entonces, ahora sí, vamos con los ejemplos. Entonces, nuestros ejemplos, ¿quién quiere arrancar? Si quieren, arranquemos con demostrar, con el doctor Leonard Aguiar, que nos va a mostrar en la vida real cómo hacemos.
Yo me voy a hacer acá por micrófono, ¿sí? No, hay un micrófono. Sí, se debería escuchar sin problema si estás por ahí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Nosotros en el centro de simulación buscamos que incluso no solamente sea una práctica de un semestre, sino de todos los semestres. Hay facultades de medicina en Estados Unidos que no tienen hospital, sino todo lo hacen a través de demostrar competencias en centros de simulación. Entonces, hay instituciones en Latinoamérica que de un estudiante que más o menos en la carrera está 10.000 horas, más o menos 3.000 horas está en un centro de simulación demostrando competencia. Entonces, pongo esos números para que seamos conscientes probablemente del reto, porque normalmente a veces percibimos que los OSCEs, que son los Objective Structure Clinical Evaluation, o ECOES en español, básicamente se usan solamente como se hizo este año en ESCOFAMI, donde se hizo una evaluación, donde trajeron a los mejores internos, y a esos mejores internos les hicieron 12 estaciones, y en cada una de las estaciones se les miró una de las competencias que se buscan a través de ESCOFAME, en cuál es el mejor interno, y se buscaron mecanismos para tratar de tener una evaluación estructurada y estandarizada, que es también lo que uno busca, y no es tan sencillo. Entonces, solamente los aspectos de logística son súper difíciles. Entonces, voy a tratar de hacer un pequeño resumen, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos, con los OSCEs que hacemos, y por ejemplo, el semestre donde más lo utilizamos es quinto semestre, donde en quinto semestre de los grupos que son 90 estudiantes más o menos cada semestre, tenemos 8 grupos donde tenemos los diferentes tutores, y durante el semestre ellos fortalecen habilidades donde tratan de fortalecer los componentes de relación médico-paciente, de adquisición de historia clínica, examen clínico, reconocimiento de patologías que en algún momento fueron enseñadas en semestres previos, pero en este se busca consolidar esa información. Y entonces lo que se hace en los OSCEs es que, primero es que se busca que entre más estaciones, mejor. ¿Eso qué significa? Si yo hago solamente 2 estaciones, digo que es un OSCE, pues puede ser, pero tendría que ser estaciones muy largas. Hay estaciones cortas, hay OSCEs que son estaciones de cada 10 minutos y se hacen 6 o 8 estaciones para todos los estudiantes y cada estación idéntica. O a veces se hacen estaciones todas largas donde tienen que demostrar durante cada estación muchas habilidades. Y eso significa que tienen que haber más evaluadores, porque en muchas ocasiones son listas de chequeo, son rúbricas, o sea, no es solamente una opinión subjetiva, tiene que ser una opinión objetiva de cada estación. Entonces, específicamente de los OSCEs comienza las estaciones donde primero, idealmente, uno tiene que tener aislados digitalmente a los estudiantes, tener la oportunidad, y esos estudiantes llegan a su sitio y van a empezar a pasar por cada una de las estaciones. Hay 2 formas de comenzarlo. Una es donde sea una estación secuencial y arranca libre, o donde comienzan en grupos y los 6 llenan las estaciones y van rotando las estaciones y se hace cada hora. Nosotros preferimos tratar de hacer el mismo examen, por ejemplo, a los estudiantes, y todos están en el mismo sitio y van entrando de uno en uno, y van cada 5 minutos entrando cada uno, y en el transcurso de la mañana, 1 o 2 de la tarde, ya han pasado todos. Desde logística es difícil, implica que en cada estación debe haber al menos un profesor haciendo la evaluación de la estación o de la competencia que se busca. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enseñando a los estudiantes a que reconozcan una auscultación, pero a mí me interesa mucho que tengan los signos semiológicos claros, y además de eso que de alguna manera reconozcan eso cómo se relaciona con un electrocardiograma, entonces la estación no busca que yo lo ponga a auscultar un ruido y que me diga, es una estenosis aórtica. No,
sino lo que se busca con esto es que esa estación pueda tener un ruido, el estudiante reconozca el ruido, pero tiene que familiarizarse también con lo que controla el examen físico y en muchas ocasiones con lo que controla en el electro, y tiene que hacer una interpretación de todo el conjunto, porque yo estoy buscando el demostrar que es, ya sabe, en teoría ya sabe cómo, pero ahora tiene que demostrar que lo sabe hacer, y es, llegó, auscultó al paciente, leyó el electrocardiograma, y al mismo tiempo de leer el electrocardiograma, busca información complementaria y con eso se hace un diagnóstico, un análisis, una conclusión, que son las diferentes competencias que yo busco en este semestre. Nosotros tenemos normalmente entre 6 y 7 estaciones, duran entre 5 a 8 minutos dependiendo de cada semestre. Entre más minutos y con solo que una estación falle en el ejercicio puede pues como echar una piedrita, un tornillo en un motor, separa toda la estructura y toca a veces fraccionar y toca buscar que los dispositivos estén funcionando bien, toca hacer idealmente pruebas piloto antes para no embarrarla en el ejercicio. Y por cada estación tenemos que tener rúbricas diseñadas de qué lo hizo bien, qué no lo hizo bien, cuáles puntos van a subir, cuáles puntos van a bajar, específicamente la evaluación de cada tipo y qué es lo que yo espero que haga en esos 5 minutos, o 10 minutos, o 8 minutos, lo que uno decida. Y en el momento en que vayan a entrar a la estación, normalmente antes de entrar a la estación, tiene que estar estructurado diciendo qué esperamos que haga la persona dentro de esa estación. Porque pues si yo entro a interrogar a un paciente, yo puedo demorarme 1 hora haciendo interrogatorio. Pero mi objetivo específicamente en esta estación es que hagamos la evaluación de revisión con sistemas. Entonces, yo no voy a esperar que el estudiante se ponga a hacer las otras preguntas de la historia clínica, sino realmente aprenda o demuestre que sabe hacer una revisión por sistemas, gastándose en esos 8 minutos las preguntas adecuadas con actores, porque en muchas ocasiones los OSCEs implican interacción con actores que son entrenados. Hay por lo menos 4 asociaciones en el mundo de pacientes estandarizados, que son los que hacen parte de esos ejercicios. Nosotros tenemos, entonces, en quinto semestre, una OSCE que es por lo menos entre 6 y 7 estaciones, entre 5 y 8 minutos que ha variado con los años, y tenemos estaciones que son de procedimientos, estaciones que son de historia clínica, estaciones que son de interpretar los exámenes y los resultados, y la suma de todo pues nos da un ponderado, y cuando se termina la actividad pues se retroalimenta todo el salón, que es lo que se busca o lo que uno esperaba encontrar en cada una de las estaciones. Una pregunta, Leonardo, para teniendo en cuenta que también tenemos profesores de posgrado, quería que hicieras una propaganda al centro de simulación para ver qué hay disponible para y qué posgrados utilizan el centro de simulación. Ok, gracias por la pregunta. Entonces, en el mundo, los que más utilizan OSCE es posgrado, no pregrado. Posgrado porque las competencias son más difíciles de demostrar en los médicos que ya tienen habilidades, que ya tienen conocimientos y tienen que demostrar una competencia. Entonces, cuando tengo que demostrar una competencia, normalmente tiene algunos componentes específicos. En Estados Unidos, por ejemplo, los especialistas de emergencia, de anestesia, de los diferentes especialistas tienen que hacer boards, y los boards son OSCEs que duran desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. A todos les hacen más o menos de 8, 10 o 15 estaciones, donde tienen que demostrar las habilidades de su profesión para continuar certificados. O sea, esa es una práctica muy común. Normalmente arriendan un hotel, Como los pilotos, ¿sí? Contratan actores y terminan demostrando cada habilidad en cada una de las estaciones. Y lo mismo, así como lo acaba de decir, también aplica para ellos, pero las estaciones son un poco más largas, 15 minutos, 12 minutos, y cada uno de estos es demostrar la competencia específica relacionada con su especialidad. ¿Qué esperamos que deberíamos tener nosotros en el hospital? Pues que todas las especialidades de posgrado que tengan un componente clínico o quirúrgico, porque así como hay OSCE
Para el componente clínico hay OSAT, que es el mismo, pero para habilidades técnicas en el componente quirúrgico, y también se deberían evaluar. Y también son muy estructuradas de la misma manera, donde cada estación yo demuestro una técnica. ¿Qué deberíamos esperar? Pues que todos nuestros posgrados deberían estar haciendo interacción, y después de la interacción y de todo el ejercicio que se hace, ahí es donde se hacen los OSCEs. Hay OSCEs formativos, así como hay OSCEs sumativos. Nosotros ahorita estamos haciendo más sumativos porque se necesita mucha capacidad logística para poder lograr los OSCEs formativos, porque se tiene que hacer muchos OSCEs solo para que la persona vaya adquiriendo a través de ese ejercicio más conocimiento. Por ejemplo, ahorita desde pediatría están comparándonos, por ejemplo, a hace 5 años. Yo me atrevo a decir que hay muchos posgrados que están metiéndose en simulación, que debemos seguir creciendo. Paliativo está, pediatría está, pediatría tiene simulación en su propio registro calificado. Medicina de urgencias tiene desde hace 12 años estamos y también está dentro del registro calificado las prácticas en simulación y las evaluaciones en este tipo, y deberíamos cada vez ir más para allá. Yo tengo una pregunta para ver. Yo no estoy familiarizado con eso, para ver qué tanto. Con un ejemplo de, digamos, mi patología de urgencia más común, que es una apendicitis. ¿Cómo que en el continuo de su atención tiene el diagnóstico desde la elaboración de la historia clínica, la toma de paraclínicos y de imágenes, y después la ejecución de la cirugía y el cuidado postoperatorio? De todo ese continuo de atención, ¿qué puedo yo evaluar o demostrar a través de estos ejercicios de simulación primero? Y si los ejercicios de simulación pueden llegar a ser no en días diferentes, digamos así. Lo que quiero decir es que uno atiende a ese paciente todos en el plazo de 3 o 4 horas. ¿Qué puede uno? Es decir, viene un día para la demostración de las habilidades clínicas y otro día para la demostración de las habilidades de procedimiento. No sé si explico un poco la pregunta. Sí. ¿Qué es posible de eso? Ejecutar como demostración y que no quede, por ejemplo, hoy vas a mostrarme que metes bien el troca. Y ya. ¿Sí, no sé, ¿sí me entiendes? O sea, sí, pero entonces, una pregunta. ¿El meter el troca sería algo importante desde la habilidad quirúrgica? Sería fundamental, pero ahí empieza. Sí, de acuerdo. Entonces, si supongamos tú consideras que es algo fundamental aprender a entrar el troca en el acto quirúrgico, se pueden hacer estaciones donde tú demuestres esa habilidad, porque para ti es importante y tendrás una rúbrica específica donde definirás cuáles son los componentes por lo que lo lograste. Y tú puedes hacer esa estación de procedimientos, por ejemplo, unida a una estación de clínica, donde tú en algún momento tienes claves y tienes tips en todo tu campo para poder identificar qué niño sí tiene una apendicitis y qué niño no. Y hay componentes de examen físico o de interrogatorio en el examen que tú quieres evaluar porque tú consideras que son puntos claves y tienes en tu paciente que entrenaste, que le diste un script, que le diste todas las guías para poder darle información. Si el paciente estandarizado tiene esa información súper clara, va a poder replicar todas las cosas que tú querías evaluar en el examen en la adquisición de la información. O sea que los OSCEs y los OSATs se deben ajustar a las necesidades de la especialidad y no al revés. Entonces, tú defines específicamente los momentos, los tiempos, la duración, a tal punto que, por ejemplo, como estaba diciendo al comienzo, hay OSCEs que son de una sola estación y duran 1 hora. Es decir, que yo voy a seleccionar, no voy a observar el desempeño del estudiante en todo ese tiempo, sino que yo voy a haber seleccionado los puntos que considero claves del ejercicio. Y es en eso que me concentro para hacer el ejercicio y la evaluación. Correcto. Yo tendría un comentario, y es que uno sí podría evaluar todo el proceso. O sea, de hecho, los OSCEs que se hacen en Quito, que hacíamos en algún momento, en Externa, por ejemplo,
las estaciones se diseñan, ahorita que estoy tratando de hacer el del próximo semestre de medicina interna, hay que diseñarlas de acuerdo a lo que uno quiere evaluar. Entonces, si yo quiero evaluar todo el proceso, desde el interrogatorio, el examen físico, el análisis paraclínico, el análisis clínico y el apoyo terapéutico, por ejemplo, pues lo que va a pasar es que va a ser más largo la asignación, ¿sí? Y entonces cada estación me va a tomar minutos, 10 minutos, como se quiera, y hay dosis que son 12 horas. Entonces, si uno quiere evaluar, si uno los boards son 12 horas. Entonces, si uno quiere biología son más cortas, con un enfoque específico, y luego las estaciones largas procedimentales, pero los sí puedo hablar lo que tú quieras. Lo que pasa es que se implica una infraestructura que necesitas, claro, y sobre todo ¿cuántos profesores requiere para cada estación? Si son estaciones, pues tengo que tener mínimo un profesor para cada estación. Entonces implica tener la infraestructura para poder desarrollar el uso completo de todo el proceso. Pero uno puede fragmentarlo también, ¿no? Bueno, y ya para terminar la intervención de Leona, ¿cómo hace el doctor Seba para conocer el centro y decir, bueno, ¿será que yo puedo traer a mis estudiantes? ¿Qué muñecos, qué herramientas hay acá? Sí, entonces... La propaganda. Cualquier persona que sienta que quiere fortalecer sus habilidades, nosotros desde el centro los acompañamos en la estructura. Nosotros en el centro en muchas ocasiones los acompañamos en todo el ejercicio de preparación. O sea, esto no es solo una intención, o sea, desde el centro estamos para ayudar completamente. Y si supongamos alguien siente que no está estructurado, pues también se le puede ayudar a que adquiera habilidades para que las logre en la práctica aquí. Hace un semestre no alcanzamos por tamaño de ejercicio, porque fue entre varias facultades, un curso de volver a recordar habilidades clínicas en simulación para los profesores. Vamos a ver si el próximo semestre volvemos a enviar una segunda aporte, porque pues, la idea es que ya teniendo el centro y ahora con el centro para los que no han ido, pues bienvenidos, se les muestra todo lo que tenemos. Tenemos uno de uno de los mejores en sistemas de audio y video y de dispositivos, mejores en Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias, Leona. Sí. Continuamos con la doctora Ana María Bertolotto, que también nos va a compartir la experiencia en pediatría. Sí, muchas gracias por la invitación. Nosotros queremos mostrarles cómo empezamos a evaluar ya desde noviembre de 2023 a los residentes que rotan por la unidad de recién nacidos. La idea es pues que empezamos como un piloto, como les digo, hace ya un año. Hasta ahora hemos evaluado una de las rotaciones que es en la que más residentes tenemos, pero la idea es que, digamos, de acuerdo a los resultados que ahora les voy a mostrar y que creemos que son buenos, pues la idea era pues después adoptarla para el resto de las rotaciones en pediatría. Entonces, pues gracias por la invitación y les vamos a mostrar muy rápidamente lo que estamos haciendo. Entonces, pues los antecedentes es que nosotros pues siempre hemos tenido dificultades para realizar la evaluación de los residentes y de todos los estudiantes y específicamente nos preocupaban pues unos puntos. Ustedes saben que el formato de evaluación pues de la facultad es un formato que tiene sus habilidades, sus conocimientos, una nota de habilidades pues con unos ítems que son, digamos, escasos para nuestro gusto y conocimientos igualmente, y da una nota final. Entonces, esto lo que nos preocupaba en gran medida es que los conocimientos eran evaluados únicamente por unos exámenes, ¿sí? Que en muchas rotaciones a veces se hacían, a veces no, a veces escritos, a veces orales, y digamos no era una cosa uniforme. El otro tema es que las habilidades, que era lo que más nos preocupaba, eran evaluadas por pocas personas. En nuestro caso, esta rotación que elegimos para empezar duraba 3 meses o dura, solo que ahora hay unas modificaciones con el tema de sala de partos,
pero era una rotación larga en la que los residentes rotaban con muchas personas, pasaban revista con muchos docentes y en general la nota la emitía el último que lo vio los últimos 3 días, de una manera global, bastante subjetiva, y era solo la calificación de 1 o máximo 2 personas a las que uno perseguía para que le dieran la nota, y nada más, ¿sí? La otra cosa era, pues, muy importante, la falta de retroalimentación en doble vía. Entonces, pues, teníamos, a veces nosotros, pues, somos muy obsesivos y demás, al final de la rotación, pues, le dábamos toda la retroalimentación a los residentes se fue en general bien, porque, pues, finalmente, pues, si era 1 o 2 personas la que daban la nota de los últimos 2 días, pues, evaluar el proceso era difícil. Una retroalimentación, y después, dependiendo de la nota, le decíamos, ¿y tú qué opinas? Pues 2 minutos de su opinión y nos íbamos y demás. Entonces, esa falta como de retroalimentación de ellos hacia nosotros y también de nosotros hacia ellos nos preocupaba. Y lo otro, pues, no había ningún tipo de cabida en la calificación para que ellos realizaran una autoevaluación, pues, que aportara como a su calificación. Digamos esto dentro de muchas otras cosas, pero entonces con estas ideas y además por unos seminarios permanentes de docencia de hace mucho tiempo y cuando hace muchísimos años estaba en el tema de la reforma de la carrera de medicina y cómo Francisco y otras personas nos estaban hablando y metiendo todas estas ideas de evaluar por competencias y 360 y demás, pues se nos ocurrió la idea de hacer, pues, de manera práctica, probablemente muy imperfecta, pero un poquito consideramos mejor que lo que veníamos haciendo, estos formularios que les vamos a mostrar. El trabajo lo hicimos con la doctora Yolicet y con Alex de la facultad, que es el que nos ha ayudado a hacer, pues, todos los formularios y la parte de configurarlos. Entonces, tenemos estos 2 formularios que ahorita los vamos a explorar. Uno es del componente práctico y el otro es del componente teórico. Pues esto está, pues, adherido a todos los lineamientos del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, y para nuestro caso el componente teórico vale un 40% y el componente práctico un 60%. Es decir, el formulario que llenamos en este azulito con verde, pues aporta un 60% de la nota y el cafecito aporta el 40% de la calificación. Entonces, las rotaciones, como les digo, que hasta el momento están siendo pilotos, son neonatología, estudiantes de segundo semestre, pues de primer año de pediatría. En general rotan entre 3 y 4 personas dependiendo de los grupos y, como les decía, por un periodo, para lo que vamos a ver, de 3 meses. Y la idea es pasar ya también a evaluar cuidado intensivo neonatal. Estos son residentes ya de sexto semestre y ellos sí tienen solo un mes de rotación. Esto es muy importante. Entonces, estas fotos que ahorita vamos a pasar al formulario, que creo que se ven mejor que en la diapositiva, hacen parte del formulario. Entonces, la evaluación, pues, es realizada por este grupo de personas. Los padres de los pacientes, las enfermeras, el supervisor clínico, es decir, todos los docentes, los pediatras y neonatólogos, está la autoevaluación, y hasta el grupo anterior tenían una evaluación por parte de los estudiantes de medicina. Tuvimos que hacer una modificación porque, como saben, pues los estudiantes de medicina en pediatría pues ya no están rotando en el Hospital San Ignacio, pero pues yo quiero leerles todas las preguntas que tiene cada grupo de evaluador de los residentes. Esperamos que esto sea transitorio y que regresen algunos estudiantes de medicina a la unidad de recién nacidos, porque ellos evalúan una parte muy importante. Ya vamos a leer las preguntas de la globalidad y de la integralidad del residente. Evalúan todo el tema de docencia y todo eso que ellos deben tener. Entonces, para el último grupo, pues ya no estuvieron los estudiantes de medicina, pero les voy a mostrar pues cómo era el formulario hasta hace 3 meses y la única modificación fue esa. Hasta el corte que les digo de este último grupo que acaba de terminar hace un mes, han sido evaluados 17 residentes
Y fíjense, hay 98 evaluaciones de estos 17 residentes por el supervisor clínico. Esto pues nos parece súper importante porque fíjense que si ustedes dividen entre 6 y 7 docentes están evaluando a cada residente durante su rotación, ¿sí? La facilidad de darles un link o un código de QR para que evalúen, pues hace que las personas pues lo hagan, ¿sí? Y no haya que perseguirlos. Entonces, pues esto pues nos parece que facilita, digamos, una evaluación mucho más objetiva y desde varias miradas. Entonces, fíjense, 17 residentes, 98 evaluaciones de supervisores clínicos. 41 evaluaciones por parte de las enfermeras. Ya vamos a ver cada cuestionario, pero pues parte del desempeño de lo que deben hacer los residentes pues está muy relacionado con el hacer, ¿sí? Con el hacer y con el implementar, y eso lo observan mejor las enfermeras que nosotros. Finalmente nosotros pasamos revista con los residentes rápidamente, evaluamos pues los conocimientos, el examen físico, una serie de cosas, pero pues las enfermeras saben toda esa otra parte pues que nosotros nos perdemos durante todo el resto del día. 64 evaluaciones realizadas por estudiantes, ¿sí? Entonces, pues ojalá lo recuperemos, pero fíjense cómo están siendo evaluados por todos los grupos. Y 32 evaluaciones realizadas por los padres de los pacientes, ¿sí? Bueno. Nosotros hicimos una ponderación, obviamente, pues, digamos, hay diferentes pesos dependiendo del evaluador. Entonces, esta es la última ponderación que dejamos, pues, ya sin los estudiantes, o sea, para el grupo que acaba de pasar. El supervisor clínico, digamos, su evaluación vale el 55% de la calificación, la enfermera el 25%, el padre de familia 10% y la autoevaluación 10%. Eso se puede modificar, pues, de acuerdo a cada... Entonces, esto es, pues, lo que se le entrega, digamos, al grupo, o es el enlace que lo mandamos incluso por el chat que tenemos pues, comunal, y tenemos esos códigos. Yo lo que hice fue, pues, plastificarlos en unas cositas, porque para efectos de los papás o de las enfermeras es más fácil y cada uno coge su celular y pues no tienen los datos o el celular de uno para compartirles para que puedan responder. Cada pregunta incluida, pues se hizo un trabajo, digamos, muy cuidadoso, y en eso pues con Yoli que tiene el conocimiento. Cada pregunta de los cuestionarios está en concordancia con los RAE, ¿sí? Entonces cogimos los sílabos, miramos los RAE y cada pregunta pues responde a un RAE o a varios RAE. La escala es de 1 a 5, la escala de evaluación. Ahí, digamos, en el piloto, nosotros teníamos que se calificaba o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, sin decimales, ¿sí? Porque pues en la literatura se ve que en realidad debería ser así. El 4.2 o el 4.3, digamos, no hace tanta diferencia, pero nos dimos cuenta que es difícil para nosotros, que culturalmente estamos acostumbrados a que el 4.1 es muy diferente al 4, o digamos, lo que empezamos a percibir es que, por lo menos para nuestro grupo, 4 es una nota, digamos, mejor dicho, promedio. Cuando tenía promedio, exacto. Entonces, el que era un poquito mejor, le ponía 5 de una vez, pero pues no era tampoco de 5. Entonces, digamos que en los primeros grupos sí fueron evaluados con la escala, como les digo, pero tuvimos que hacer la modificación, y ahora pues cuando despliegan cada pregunta sí les aparece el decimal. Y eso pues lo agradecieron mucho, pues como experiencia. Les cuento que tocó cambiar. Entonces, ¿cómo funciona todo el modelo? Nosotros tenemos una bienvenida a la unidad de recién nacidos. Perdón esa foto, pero ahora les explico qué es. La bienvenida a la unidad de recién nacidos, pues es dar contexto a los residentes, se las mandamos por correo unos días antes de empezar la rotación, se habla un poco de qué es la unidad, de pues, qué servicios ofrece, se habla de todo, pues se les explica nuevamente porque todos sabemos que ellos no leen pues mucho los sílabos y demás, entonces se les explican los RAE, bueno, todas las cosas de una manera muy concisa con unas diapositivas, también pues todas las funciones que deben desempeñar en la unidad, y vuelven y se les dicen todas las cosas que Vivian nos dice, que la conciliación, que bueno, todas esas cosas. Es una presentación pues que está grabada también con un video.
pues que no la traje porque pues dura como 20 minutos y demás, pero pues digamos es una cosa de manera que haya o no haya tiempo, ellos tengan claras las reglas del juego desde antes de empezar, porque nos pasaba que ellos llegaban a la unidad de recién nacidos y entonces decíamos, ay, nos toca hacer la inducción, ay, pero tengo reunión mañana, ay, pero salió un parto, no, después más tardecito. En cambio así, nos aseguramos que todos vieron el video antes de empezar la rotación y claro, después hacemos la reunioncita de qué dudas hay, qué más quieren saber y demás, pero nos aseguramos ya que tienen una inducción que todos recibieron. Anita, yo te voy a hacer una retroalimentación muy positiva. Cuando hicimos los grupos focales para mi tesis, una de las especialidades más laureadas en el aspecto de inducción y contacto con el profesor fue pediatría, porque ellos reconocen mucho que hay un acompañamiento y una presencia constante del profesor en el proceso formativo. Y eso que hacen de explicarles a qué vienen, lo hacen muy pocas especialidades. Entonces, para ellos eso fue una cosa de resaltar importante. Ah, bueno, gracias, porque sí, a veces uno ni sabe. Piensa que no funciona, sí, exactamente. Funciona, o sea, sí genera un impacto y sí genera recordación, y ellos sienten que por lo menos son escuchados y son tenidos en cuenta de alguna manera. Entonces yo creo que esto sí vale la pena y es muy importante hacer esa inducción para los residentes. Bueno, entonces se hace esa inducción y empieza la rotación. Ya tienen las reglas del juego. Y ese formato que ven ahí muy sencillo y pues no es bonito ni nada, es el formato de retroalimentación. Entonces, ese formato de retroalimentación lo aplicamos siempre, sí o sí, en la mitad de la rotación. Ese es escrito, nos sentamos 3 personas con cada residente y le decimos, pues, en qué va su proceso, primero, pues, cómo se ha sentido y demás, después, en qué va su proceso, ahí están, pues, como las preguntas, que fortalecer, que está bien, bueno, todas las cosas, firmamos los profesores y firman ellos, ¿sí? Entonces, con esa retroalimentación, pues ya, esa retroalimentación se hace en la mitad de la rotación, pero si vemos que hay problemas graves, pues la hacemos antes y hacemos una segunda antes de finalizar la rotación. En general, esa retroalimentación es clave, porque de verdad notamos como en un 80%, un cambio muy significativo después de que uno se siente y le dicen, mira, vas bien, pero fíjate, no estás leyendo, o bueno, las cosas que salgan y uno en general sí nota, o el grupo nota, y pues no creo que alcancemos a ver los comentarios de la retroalimentación final, que esa sí nos las da la herramienta, que no he ni empezado a hablar de ella, pero esas finales en general, hay muchas notas que los docentes dicen, después de la retroalimentación se vio la mejoría y logró los objetivos. O sea, esa retroalimentación es clave. Bueno, entonces ahora sí, ay, se me hace el fa. Les voy a mostrar muy rápidamente, que aquí está muy chiquito, como los formularios. Listo. Sí, el verdecito. Entonces, cuando se abre el formulario, lo aplicamos al final de la rotación. En algún momento pensamos si valía la pena ir llenando notas durante la rotación, pero después nos pareció que era mejor después de la retroalimentación, porque esas notas al final sumaban y pues la idea es que mejor sea al final hacer ya este formulario, pues ya con lo que logró, independientemente, digamos, del proceso, pues porque al final cada uno tiene un proceso diferente y lo que importa pues al final es que lo logre. Entonces este es el formulario, que es lo que cada persona pues recibe. Esto ya lo vimos. Sí, bájame un poquito. El siguiente, bájame. Rol del evaluador, entonces uno ahí pone el rol que uno tiene y ahora, aquí. Entonces, el padre del paciente. Las preguntas para el padre del paciente son, ¿el médico le explicó de manera clara el estado de salud de su hijo? Y él califica. ¿El médico mostró el interés en la salud de su hijo? ¿El médico lo animó a expresar sus preocupaciones y preguntas? ¿El médico le aclaró acerca del estado de salud y conducta a seguir en su hijo? Y las observaciones del paciente. Ese campo de observaciones es de libre para escribir. Las enfermeras se les pregunta esto. ¿El residente realiza un correcto uso de los elementos de protección personal? ¿El residente maneja un trato respetuoso, ético y proactivo con pacientes, colaboradores y personal del área?
El residente utiliza una comunicación o lenguaje correcto, respetuoso y comprensible cuando interactúa con el equipo, enfermería, terapia respiratoria. El residente realiza el lavado de manos durante los 5 momentos. El residente está atento a las indicaciones de bioseguridad que se le proporcionan cuando se encuentra en el área. El residente implementa activamente las barreras existentes para evitar los eventos de seguridad del paciente, incidentes y eventos adversos y las observaciones de la enfermera. El supervisor clínico le preguntamos, el residente realiza un interrogatorio completo a la familia del paciente sin omitir antecedentes relevantes. El residente realiza un coherente y completo diligenciamiento de la historia clínica. El residente realiza el examen físico de forma ordenada y correcta. El residente hace una adecuada impresión diagnóstica teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales. El residente soporta el caso presentado durante la revista con sus correspondientes análisis y propone una conducta a seguir. El residente presenta la evolución del paciente teniendo en cuenta las relaciones fisiopatológicas y lo hace de manera coherente. El residente maneja una correcta adherencia a las guías y protocolos institucionales. El residente usa adecuadamente los instrumentos del examen físico. El residente desarrolla un correcto trabajo en equipo multidisciplinario con sus compañeros de rotación y demás personales de apoyos del área. El residente apoya activamente el proceso académico para el cumplimiento de las competencias de los estudiantes de medicina y otras áreas. El residente tiene una comunicación asertiva con las familias y los comentarios. La autoevaluación. Considero que en este momento de la rotación tengo conocimientos y habilidades suficientes para ser aprobado en la misma. Considero que animo a los padres a expresar sus preocupaciones. Considero que la comunicación o el lenguaje utilizados para interactuar con otros colaboradores es correcto y respetuoso y comprensible. Realizo un pertinente, coherente y completo diligenciamiento de la historia clínica. Hago adecuadas impresiones diagnósticas teniendo en cuenta diagnósticos diferenciales soportados con sus correspondientes análisis y propongo conductas a seguir y las observaciones. Bueno, aquí no tengo el del estudiante, pero lo tengo en la presentación. Sí, a la normal, sí, sí. PowerPoint. Señor. Esta al final. Como la semana, como los 10 últimos días, empezamos a circular. Uno les dice, empezamos. La sensación que uno tiene de cómo este presidente se desempeñó en los últimos 7 días. No, la evaluación la realiza todo el grupo que rotó con ese residente, así sea un mes antes. Como ellos duran ahí 3 meses. Fíjense que hay 98 evaluaciones de 17 residentes. El residente tiene varios pacientes. Ah, sí. Sí. Entonces, uno más o menos en este lo hizo bien, en este lo hizo no tan bien y así. No es por paciente, no. Es una evaluación global del desempeño. No. Es a lo largo del continuo de la rotación. Sí, a lo largo del continuo de la rotación. Marta, si quieres comer ese omelette. A nosotros nos parece, digamos, que el continuo de la rotación, no sé, preciso, escogimos un paciente que, pero eso no significa que el residente sea malo o que no sepa los demás temas. O sea, nos parece que el global pues representa mucho más lo que él es. Si este tema no lo sabía, pues uno le dice, mira, te falta ir a leer este tema, pero si es bueno en los demás, pues no tiene por qué penalizarse, porque yo hoy le pregunté de ese niño. Entonces, no, es global. Pero no son varios evaluadores. Son muchos evaluadores y además con esto que lo que a mí me parece más importante es que la gente se anima a calificarlo así no sea el último que rotó. Fíjense que en realidad están siendo calificados por 6.5 docentes en cada persona. ¿Sí? Que no era lo que pasaba antes. ¿Te acuerdas de este? Sí. Ah, no, pero yo roté hace un mes. No. O sea, de una vez todo el mundo va poniendo.
Doctora, si quiere muestra el eje, cómo lo califica al final. Sí, ¿cómo se calcula al final? Exacto. Ah, sí, pero espérame que quiero leerlo de... No, ya me voy a terminar. Y lo otro es que esto va acompañado de evaluaciones de conocimiento. Claro, entonces ya les voy a mostrar. Hace parte del portafolio de evaluación. La evaluación 360. No tengo el de los estudiantes. Bueno, no importa. O miradas de varios evaluadores, del paciente, del familiar, de la enfermera, del compañero, de varios profesores, porque entre más evidencias tengamos de una evaluación, pues va a ser mucho mejor. Entonces, aquí, este es, pues no voy a abrir el otro formulario porque es muy sencillo, el de conocimientos, el de los exámenes. Ese sí es un examen a la mitad de la rotación, escrito. En general lo hacemos como de unas de opción múltiple, pero muchas preguntas abiertas. Y uno al final de la rotación, que es igual. Y antes teníamos uno, pues, de sala de partos también, pues que ahorita no lo tenemos. Entonces, esta es la parte que vale el 40%, que son conocimientos de examen. Pero fíjense que en la parte que vale el 60% también evaluamos conocimientos, para que sea un poco más justo, pues que no sea solo conocimientos evaluados como un examen, sino lo que uno ve todos los días. Entonces, esta es la parte de los conocimientos que da el otro formulario. Y al final, yo aquí no traje, digamos, bueno, podría abrirlo, pero creo que no nos da el tiempo. Traje como un gran consolidado, pero uno lo filtra. Yo aquí no traje pues con los nombres, sino en general. Uno filtra aquí por residente, ¿sí? Entonces, la nota total me la muestra aquí, el componente pues de conocimientos, el componente de habilidades, ¿sí? Entonces, este es el 40, este es el 60 y esta es la nota final. Y esto es como un global muy grande de todo lo que nos bota después ese formulario. Entonces, esto es como les digo, el consolidado y el promedio de los 17 que hemos evaluado, ¿sí? Entonces, en promedio, han sacado en el primer examen 389 todos, en promedio, 4.3 en el de partos y demás. Y estas son las notas apreciativas por grupo de evaluador, ¿sí? Y aquí abajo, que es la retroalimentación final con la que nos sentamos con ellos y vemos cada uno que dijo cada persona de ellos, es el texto libre que cada grupo puso, ¿sí? Entonces los papás ponen, y a mí no veo nada. ¿Y eso lo hacen, Anita, con el Forms y lo cuelgan en el Power BI? Esto todo se hace en el Power BI. Se integra al Power BI. O sea, esto es del Power BI, ¿sí? Lo que nos sale en el Power BI es esto. Entonces, si yo pusiera aquí la persona, me salen sus notas y me salen todos los comentarios que hizo cada uno. ¿Qué hizo el estudiante? Dijo, me enseñó, no sé qué. Ponen cosas buenas y cosas malas y es maravilloso. Y esto lo puede ver el residente. Esto es la última retroalimentación. Se hace la retroalimentación con esto. Que además es una visión de todos los grupos, porque la retroalimentación final en general era como hago el examen y adiós porque tengo que irme a la otra rotación. En cambio con esto es lo que yo le imprimo, digamos, a Ángela Soler y lo que subo a la facultad y tienen los comentarios de cada grupo. Entonces hay enfermeras que dicen, hacen bien sus cosas, pero no se lavan las manos, o debe mejorar su comunicación, o maravilloso, o bueno. Si aquí pues lo corriéramos, hay un montón pues, de comentarios que es al final la segunda retroalimentación escrita, o pues la segunda retroalimentación, digamos también verbal, no sé, no numérica, de los residentes. La pregunta, la parte de azul es la evaluación 360. Todo esta es la evaluación. Pero cuando hablas de primer examen es de conocimiento. Sí, este es el componente de conocimientos, esta es la nota de conocimientos y esos son los tres exámenes que tenían. Y esta de acá es todo lo de habilidades por cada grupo. ¿Sí? El padre, Lo que pasa es que el Power BI lo que hace es integrar lo teórico, o sea, la cuantificación, mejor dicho, teórica, entonces el examen se ingresa ahí y linkea o hace como suma todo, suma con lo del desempeño y eso saca la nota general, o sea, teórico y habilidades. Si uno quisiera, pues que ahora pues no es el momento y demás, pues uno se mete a hacer Power BI y a uno le dice, pues uno para, digamos, hacer sus mejoras,
no solo le da esas estadísticas que les mostré, que cuántos me están evaluando a cada uno, sino por cada pregunta. Entonces yo puedo decir en qué es lo que está más débil mi grupo de residentes. Él sale en la comunicación con la enfermera, ¿sí? Y me sacan los PAEs y las gráficas. Hay una parte súper bonita en que uno pone y salen las palabras que más usa la gente en la retroalimentación, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces le da uno una idea de pues, cuáles son las fortalezas y qué es lo que no. O sea, el Power BI pues da todas las opciones pues, de analítica de datos que finalmente pues es lo que podemos sentarnos a mirar para hacerlas mejor. ¿Sí? Y una cosa importante de esta evaluación súper completa y felicitaciones. Sí, es que fíjense que también estamos calificando no solamente si el estudiante sabe, que es la base de la realidad. Ya no nos podemos quedar con la base. Estamos calificando ética, profesionalismo, relaciones interpersonales. Entonces, hace parte de la nota que es a veces donde fallamos, porque decimos, no, sabe o no sabe la última guía y la evidencia de tal cosa. Y alguna vez en alguna reunión los cirujanos decían, bueno, pero ¿cómo calificamos al residente en la cirugía si en el examen escrito saca 5, pero resulta que en habilidades no le va tan bien? ¿Cómo hacemos? Entonces toca mirar todas esas estrategias para hacer una evaluación más global y que no solamente la nota sea un examen escrito al final. Bueno, esa es como la idea. Bueno, no, así sí. Félix, nos dices el tuyo portafolio, que es como para que las personas. Ay, sí, para que lo vean. Solamente la definición y lo dejamos para el próximo. En términos generales, Una pregunta. les han mostrado una cantidad de métodos de evaluación y cómo se aplican en el momento. La realidad es que la formación y la evaluación no es un momento aislado. Entonces, como usted decía, al final es la evaluación, pero nadie le asegura que el estudiante realmente de adelante pueda seguir. Portafolio áreas de conocimiento, especialmente de y de fotografía, por ejemplo, la gente tiene un libro, y es lo que yo he hecho en mi vida, y es más o menos una hoja de vida muy grande. La idea del portafolio es unir todo lo que Jory les mostró en la pirámide. Nosotros en radiología unimos todos los métodos y tenemos muchos tiempos de evaluación, no tenemos una evaluación al final solamente. Semanalmente tenemos actividades de evaluación teórica, tenemos 360, tenemos autoevaluaciones y sobre todo retroalimentaciones formativas y sumativas que se hacen a lo largo de todo el proceso. ¿Cuál es la idea del portafolio? Ustedes tienen dos asignaturas. Entonces el estudiante pasa una asignatura y al 31 acaba la asignatura y se le olvidó que eso existía y empieza otra y es lo mismo. Es un ciclo de hago, se me olvida, hago, se me olvida, hago, se me olvida. Pero la formación no funciona así. La formación es continua. Entonces uno tiene que evaluar todo el proceso del estudiante. Ver en qué momento se adquiere habilidades. No todos adquirimos las mismas habilidades en el mismo momento, a pesar de que uno ya pasó por la educación. Entonces el portafolio nos permite integrar todo esto, que realmente este estaría un poquito más arriba, y ver que todo se está llevando a cabo. El estudiante sabe, y usted le dice, mire, usted en sus exámenes a lo largo de su vida académica ha tenido estos resultados. Que algún día se levantó de malas y le fue mal, pero al otro le fue bien. Que además usted ha tenido estos episodios que han hecho con el doctor Leonard en simulación, y muestra cómo le ha ido en simulación. Y muestra todo lo que le ha pasado en las 360, en las retroalimentaciones que le han hecho, cartas de felicitación, etc. Todo se mezcla en ese portafolio. Lo difícil es muy largo. Debería empezar el día 0 de la formación de uno, cuando entran al pregrado. Ese día se les debería armar una carpeta donde tienen todo. Eso es complicado. ¿Qué pasa en los posgrados? No todos los estudiantes llegan a los posgrados, cambian de universidad, etc. No importa, el día que llegan al posgrado se les debería abrir. Les dice, mire, este es un portafolio y se le mete ahí toda la información que se tenga. La idea es que todo el mundo pueda consultarla, todos los docentes, claramente no abierto al público, pues. Pero uno como docente puede entrar y decir, oiga, ¿cómo es el resultado de este estudiante a lo largo de su proceso? Y mire sus planes de mejora, sus fortalezas, etc. Eso es lo que lo vuelve un poquito difícil, pero realmente un portafolio es la integración de todo este proceso, que después les muestro cómo lo hemos hecho, con evaluaciones en diferentes momentos. No importa que usted tenga el mejor método de estos, si solo hace una, igual tiene un punto de corte muy alto. Y un punto de corte alto no demuestra que los estudiantes saben o no saben, y lo más probable es que pierdan, y el que pierda no necesariamente perdió porque no sabe, perdió porque ese día no era el día que le tocaba. Entonces, si usted tiene muchos puntos de observación, pues va a tener mucha mayor evidencia para poder soportar si una persona sabe o no sabe. ¿Para qué evaluamos? Es lo último que les digo. Ustedes no evalúan para que el estudiante pase o no pase la asignatura. Evalúan para poder
darle tranquilidad, digamos, a un sistema, a un contexto social o a una nación, en este caso a Colombia, o si los estudiantes se van, en que ustedes están sacando a alguien que puede hacer las cosas. Es decir, que lo que ustedes vieron durante su proceso formativo lo va a poder repetir solo en la vida real, teniendo buenos resultados. Entonces, por eso se necesita hacer muchos puntos de observación a lo largo de los procesos formativos. Más o menos así ya es el portafolio, pero pues después otro día les cuento con más detalles. Muchas gracias. Dijeron que había una cajita con marcadores. Cerrar la grabación. ¿Listo? Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos el próximo mes.